¿Qué tal, traders? Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Alberto Alvarado y estoy transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México. Aquí son las 8 de la mañana y la hora del meridiano de Greenwich es la 1 de la tarde. Estamos empezando puntuales este webinario. Y bueno, primero, antes que nada, me gustaría agradecer a Binary.com que me está acercando la posibilidad de poder compartir mis opiniones acerca del mercado para que con un poco de suerte les sirva de inspiración para que ustedes lo agreguen a su estilo de trading. Como pueden saber, bueno, pues el título de estos webinarios es WOW Trades. La palabra WOW es un anglicismo, el cual hace referencia semana a semana, y es porque, bueno, en una base semanal estoy transmitiendo webinarios aquí en Binary.com. Y bueno, los webinarios en español son una vez al mes, pero para los que están interesados en una forma semanal, estoy transmitiendo webinarios en inglés a través de Binary.com. Y bueno, ¿qué les parece si para no hacer más larga la espera y debido a que tenemos varias cosas que comentar sobre todo de la reciente decisión del Banco de Inglaterra, ¿qué les parece si comenzamos? Rápidamente algo de mí, sé que más o menos ya leyeron algo de mi biografía a la hora de registrarse para los webinarios, pero no quisiera dejar de señalar algunos puntos que considero son importantes. Como podrán ver, la persona en la fotografía soy yo, mi nombre nuevamente es Alberto Alvarado, transmito desde la Ciudad de México y desde la Ciudad de México siempre he realizado mi trading. Tengo más o menos 10 años de experiencia haciéndolo. En el 2005 yo comencé utilizando una cuenta de trading en vivo de un dinero que en ese momento me heredó mi abuelo. Yo creo que me llevé menos de un mes para terminar con esa cuenta, acabar con ella, ¿no? Como es la historia de muchos traders que terminamos perdiendo inicialmente nuestro capital. De ahí, bueno, pues sencillamente yo me enamoro de los mercados financieros, me doy cuenta que, que vaya, que me encantan, ¿no? Entonces decido tomarme en serio mi preparación para los mercados. Más o menos invierto unos 2 años para aprender varias cosas, aspectos de minucias del mercado, etcétera. En el 2007 empiezo a tener mis primeros resultados positivos. En el 2008 lo vuelvo a perder todo debido a la crisis. Y ahí es donde decido reiniciar desde cero lo que es mi estilo de trading y decido integrar elementos emocionales e intuitivos a la hora de decidir y a la hora de darle una nueva forma a mi edge. Y pues resulta que funcionó bastante bien para mí, ¿no? Ese tipo de conocimiento ustedes lo van a ir viendo más o menos aquí reflejado en mis opiniones y en cómo entiendo el mercado. Y bueno, también utilizo los clásicos indicadores técnicos como el MACD, el estocástico, el RSI. Yo no creo en la utilización de indicadores personalizados o que se tengan que comprar, etcétera. No digo que no sirvan, simplemente que no son necesarios. Uno es el que se debe de adaptar a las nuevas condiciones del mercado a través de la creatividad y no tanto esperar siempre estar comprando herramientas que se adaptan al mercado y uno sencillamente obedecerlas, porque uno se vuelve dependiente de las personas que a uno le proveen ese tipo de servicios, ese tipo de indicadores. Y la idea es que como traders también aprendamos a ser lo más independientes que se puedan, porque pues creo que lo atractivo y por una de las cosas que nos atrae a los que nos dedicamos a esto es precisamente el sentido de independencia que te da ser dueño absoluto de tu tiempo, de tus horas de trabajo, de si trabajas o no y qué días trabajas y cuántas horas. Los servicios de valor añadido que aquí estoy comentando son exclusivamente bajo demanda. Es decir, realmente mi principal interés es acercar la información completamente gratuita a las personas que asisten a los webinarios y a través del tiempo, después de que ellos tengan ya una forma de valorar si la información que aquí se les hace llegar es de valor, pues entonces pienso que de forma espontánea las personas
podrían empezar a hacer cuestionamientos de si ofrezco otro tipo de servicios, como un coaching más personalizado, un análisis a más profundidad, etcétera. Y bueno, pues si en dado caso alguien de ustedes está interesado, podría ponerse en contacto con venere.com y ya ellos me harían saber sus solicitudes y ya veríamos la forma de trabajar. Pero en vía de mientras, lo que realmente les quiero recomendar es que se vayan a la página de YouTube y agreguen mi canal personal. Lo pueden encontrar ahí en YouTube, teclean esto que está aquí, que les señalo, que es IIIVB''S Trading Room Channel, y les va a aparecer esto. Este es mi canal personal de YouTube, le dan suscribirse y ya. ¿Por qué les comento esto? Si ustedes están siguiendo también mi serie de webinarios en inglés, ya deben de estar ya deben tener conocimiento que ya he utilizado ese canal para hacer updates respecto a trades que estamos abriendo u operaciones que después de tal vez el webinario se perfilan como buenas oportunidades y ahí es donde las hago saber, ahí es donde llego a hacer los cambios en si decido cerrar alguna operación. ¿Por qué? Porque el intervalo entre una sesión y otra en inglés es de una semana y la sesión entre una en español y la otra es un mes. Entonces, obviamente, entre más en contacto directo podamos estar, pues lo que se puede esperar es que tengan la información de forma inmediata y no tener que esperar la actualización hasta una semana después, con eso obviamente la variación de resultados, ¿no? Ustedes saben que los mercados financieros son caprichosos, son volátiles, entonces una sola noticia puede cambiar todo nuestro escenario de corto plazo y nosotros como traders debemos de saber adaptarnos a ello y por eso les pido agréguenme a ese canal, ahí cuando yo lo crea conveniente o necesario, ahí subiré algún pequeño podcast explicando qué pasó en el mercado, qué es lo que se puede esperar del mercado, etcétera, etcétera. La agenda para hoy es la siguiente. Vamos a hablar de la decisión que se acaba de dar hace unos minutos del Banco de Inglaterra. Usualmente este webinario nosotros analizamos las noticias más relevantes de la última semana para detectar cuáles son las potenciales oportunidades después de esas noticias, lo que se llama fundamental trading. En este caso ha sido una excepción al igual que cuando sucedió el Brexit, porque esta noticia es la que realmente le va a empezar a dar mucho más sentido a lo que podemos esperar de los mercados financieros, ya que después del Brexit los mercados aparentemente están regresando a la calma y necesitábamos saber cuál iba a ser la reacción y de qué forma en la libra esterlina y en los mercados internacionales después de la decisión del día de hoy. Y entonces ya poder saber si podemos empezar a analizar los mercados de la forma en la que lo hacíamos, a sabiendas de que tal vez el mercado ya está listo para volver a empezar a escuchar otro tipo de noticias, no solamente las del Brexit, sino las de Estados Unidos y como siempre, ¿no? Vamos a analizar eso un poquito más a detalle. Al parecer así es, esta noticia está confirmando que los mercados ya dejaron atrás lo que es la etapa del miedo, la etapa del pánico. Entonces lo que podríamos esperar es que los mercados eh, ya no reaccionen con ese miedo exacerbado y de repente tener caídas de 300 pips, ¿no? Esa parte nos va a ayudar muchísimo porque si bien la volatilidad es el amigo del trader, también una excesiva volatilidad es muy difícil de manejar. Entonces, a sabiendas de que los mercados ya están regresando a su estado normal, eso nos puede permitir sobre todo saber que si tradicionalmente un mercado solía reaccionar de tal o cual forma, es probable que de ahora en adelante vuelva a reaccionar de tal o cual manera. Cuando hay volatilidad y hay miedo, todas esas cosas se rompen y hacen el trading mucho, mucho más desgastante. El segundo punto son las oportunidades del price action que se derivan de aquí, muy probablemente debido a que esta noticia se acaba de dar hace unos minutos, no podamos encontrar oportunidades ahorita. Por eso les comento que se suscriban al canal de YouTube, porque si las oportunidades, digamos, el día de mañana, ya habiendo pasado tal vez la noticia 24 horas, las piezas alcistas y bajistas se pueden empezar a alinear de alguna manera en la que pudieran hacer atractiva y puedan abrir
paso a alguna oportunidad que sea realista, no de tan largo plazo y que podamos aprovechar, y allí es donde yo se las haría saber, ya que bueno, nuestro próximo webinar en español sería hasta dentro de un mes y el siguiente en inglés es en una semana. La tercera, que son los trades en vivo, que yo tomo el gráfico en vivo para ver realmente cómo se está comportando el movimiento del mercado ahorita. La vamos a checar para cotejar si realmente existe alguna oportunidad de price action actualmente. El número 4, que es la revisión y ajuste de trades de las semanas anteriores, por el momento no tenemos operaciones abiertas, puesto que los que vienen siguiendo mis webinarios en inglés ya deben de ya deben de saber que la libra esterlina tocó un nivel que para mí implicaba que que el impulso alcista que traía estaba extinto ya y que los riesgos eran hacia abajo. De hecho, el mercado ya reaccionó hacia abajo más o menos una semana después, pero debido a que los tiempos son caprichosos en los mercados, yo decidí sencillamente eh, cerrar las operaciones en ese momento que ese precio fue tocado y no esperarme y traer lo que en inglés se llama wishful thinking, que es estar deseando que algo pase y mantener operaciones abiertas esperando que algo suceda, ¿no? Ser trader también es saber que en ocasiones vas a cerrar operaciones que tal vez habrías tenido un mejor precio para salirte después, pero también va a haber otras que pudieras arrepentirte de no haberte salido antes. Entonces, depende de cada contexto en particular lo que se va a decidir, debido a la alta sensibilidad de la libra esterlina, que todavía en ese momento, pues en cualquier momento podría haberse dado una volatilidad gigantesca. Decidí sencillamente jugarlo responsablemente y conservadoramente, ¿no? Y bueno, y nuevamente, ¿no? Esa decisión yo se las transmití a través de mi canal personal de YouTube. Al final vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas, en dado caso que tengan alguna duda de lo que vayamos a abordar en los próximos minutos. Bueno, la decisión del Banco de Inglaterra, lo que yo venía comentando el día de ayer antes de precisamente esta decisión, es que yo lo que esperaba es que en esta ocasión el Banco de Inglaterra sí tomara una decisión de reducir las tasas de interés. No obstante, el mes anterior, si bien los mercados esperaban que eso fuera lo que hiciera el Banco de Inglaterra, yo también comenté y yo pensaba que no lo iba a hacer el mes pasado, y así fue. El mes pasado anticipé que no se iban a tocar las tasas de interés por esta siguiente razón: no hay suficiente información. Exactamente eso fue lo que el gobernador del Banco de Inglaterra en el momento dijo. Las tasas de interés se quedan iguales porque no tenemos suficiente información. Pienso que también fue una herramienta política y fue el querer enviarle un mensaje al mundo que la economía del Reino Unido es fuerte y no tiene por qué apanicarse junto con todos los otros participantes del mercado, que tal vez tenían miedo de que sus intereses del corto plazo se vieran afectados. Era muy importante que en ese momento el Banco de Inglaterra se sintiera seguro de sí mismo, seguro de sus recursos y seguro de las condiciones macroeconómicas del Reino Unido. Al parecer el mensaje funcionó correctamente. Sin embargo, se dieron ciertos cambios, sobre todo en esta semana, no tanto a nivel doméstico, porque yo pienso que todavía a nivel doméstico es incierto saber si se justifica o no una reducción en las tasas de interés, puesto que los datos del Brexit es así de sencillo. La volatilidad del Brexit lo único que va a traer por seguro es que los datos que vamos a empezar a recibir van a venir distorsionados de una u otra forma. ¿Por qué? Por la volatilidad tan grande que se generó. No quiere decir que todos los datos, tanto buenos como malos, que estén incluyendo ya datos post-Brexit, deben de tomarse con mucha cautela porque pudieran no estar reflejando la realidad, sino en parte o en mucho esa volatilidad que fue transitoria. Como ya lo he comentado en otros webinarios, el Brexit no se ha dado, se dio ya un voto, pero las condiciones del mercado en Europa siguen siendo exactamente las mismas. El Reino Unido sigue haciendo negocios con la Unión Europea en el mismo mercado único. El verdadero cambio se va a dar más o menos en 2 años, pero la forma en la que cada bloque, el europeo y el del Reino Unido, se vaya posicionando
para aprovechar las nuevas oportunidades que el Brexit va a dar, es lo que en el largo plazo nos va a indicar si se va a sacar un éxito o un fracaso del Brexit. Sin embargo, si bien todos los datos macroeconómicos que tal vez tengamos durante los próximos 6 meses del Reino Unido podrían ser no suficiente motivo para tomar una decisión de tasas de interés, el Banco Central de Japón en esta semana decidió aventar un paquete de estímulo de 250,000, creo que son 250,000 millones de dólares, y que estaba muy interesado en dejar muy claro de qué forma se iba a utilizar, etcétera, ¿no? Como para calmar los mercados, puesto que a la economía de Japón no le conviene para nada tener un yen caro, puesto que depende mucho de las exportaciones, y entre más cara es la divisa que manejas y si dependes de las exportaciones, bueno, se encarece y la gente puede consumir menos tus productos. Pero aquí lo curioso fue que hace 2 semanas el mismo Banco de Japón no solo dijo que no iba a haber un estímulo, sino dijo que tampoco había dinero para hacerlo. Una semana después cambia de opinión radicalmente. Y eso es difícil verlo, porque todo esto va a pasar una factura política. Y cuando tú tienes a políticos decidiendo pagar una factura política, quiere decir que realmente la segunda mejor opción, que era dejarlo pasar y no hacer nada, era más grave. Entonces, fue como un foco amarillo para mí, de que esto lo comenté el día de ayer, de que hubiera ese cambio de opinión tan radical que pudiera estar señalando que tal vez el gobierno japonés, bueno, la autoridad monetaria japonesa, ya estaba empezando a anticiparse a lo que yo llamo que es el primer tsunami después del 2008. Y se dio cuenta que no podía darse el lujo de no intervenir en los mercados porque no podía dejar de apoyar los mercados, porque eso podría pasarle una factura todavía peor, ya que la economía de Japón no está pudiendo salir adelante, lo cual no se ve ayudado por la economía china, cuyos datos macroeconómicos son, por supuesto, maquillados por el gobierno de China. Pero bueno, a grandes rasgos, pues cada vez es más difícil ocultar que la economía de China está desacelerándose y no está teniendo el ímpetu que se esperaba, a veces sí, a veces no. Pero bueno, aquí el problema es el grado de hermetismo y de manipulación de datos que existen a través de la dictadura del gobierno de China, que pues vaya, si controlan a sus ciudadanos qué información pueden acceder o no por Internet, pues qué podemos esperar de qué información nos dejan saber a los inversionistas de afuera o no. Y la otra decisión que fue como que para mí la confirmación de que en esta ocasión el Banco de Inglaterra sí iba a cortar sus tasas de interés fue la decisión del Banco de Australia hace unos días. El Banco de Australia decidió recortar sus tasas de interés a un nivel récord. Y pues para mí lo que eso venía diciendo es que aparte de que tiene condiciones del mercado doméstico Australia para haber justificado ese recorte en las tasas de interés, a mí ya me empezó a sonar que está empezándose a alinear con lo que la autoridad central, monetaria central de Japón está haciendo. Realmente los bancos están empezando a alinearse a ese primer tsunami que viene después del 2008. Es lo que yo pensé. Por lo tanto, aun cuando todavía de forma doméstica no tenemos la justificación absoluta para decir se recortan tasas de interés, ya la autoridad bancaria del Reino Unido ya está teniendo, de hecho, información ya mucho más tangible del mercado internacional, la cual ahora sí la iba a orillar a tener que tomar una decisión. No necesariamente porque domésticamente fuera justificable, pero nosotros al pertenecer a un mercado integrado tenemos que responder a esto. Básicamente el 2008 fue un terremoto, pero realmente no hemos tenido la réplica de ese terremoto ni el tsunami después del terremoto. Haciendo la analogía, los tsunamis vienen después de cuando se generan en el mar los terremotos, los tsunamis llegan después.
Para mí, lo que estamos a punto de vivir, lo que es este año y el siguiente, es ese primer tsunami. No va a ser, por supuesto, para nada una cuestión como el 2008. Sin embargo, se va a venir como esa segunda ola que va a terminar de depurar los excesos que causaron la crisis del 2008. Y para mí las principales economías que se van a ver afectadas por eso va a ser China, que ya no le va a poder seguir, ya no le va a poder seguir siendo posible ocultar la realidad económica de China, y Rusia, y muchísimas economías emergentes, incluidas la del país donde vivo, que es México, pienso se van a ver afectadas, porque esto va a ser como lo que pasa en una réplica de un terremoto, es que termina de tirar los edificios que quedaron sentidos y cuarteados en el primer terremoto. Yo siento que eso es lo que va a pasar, y las autoridades centrales están empezándose a preparar para eso. Para mí lo que acaba de hacer el Banco de Inglaterra de cortar las tasas de interés es una confirmación más de que se están anticipando estas cosas. El Banco de Inglaterra también nos está señalando, yo he venido comentando aquí en los webinarios, que el verdadero riesgo del Brexit no es el Reino Unido, sino está en la Unión Europea, ya que el Reino Unido, de una forma independiente y separada, puede reaccionar mucho más rápido y adaptarse mucho más rápido a cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque es un solo gobierno y no le tiene que pedir parecer a nadie. El problema de la Unión Europea es que no existen todavía los mecanismos para reaccionar tan rápido. La evidencia es la siguiente: todavía vienen arrastrando problemas del 2008 que no han podido resolver. Ahora vamos a pensar así: si el Banco de Inglaterra ya está reflejando que se está uniendo al bote de prepararse para este shock, ¿qué es lo que podemos esperar en la Unión Europea? Si les viene el tsunami y todavía no han terminado de salir del terremoto, es muy probable que la economía de la Unión Europea sea la que se vea verdaderamente dañada. Y eso es la razón por la que en su momento yo aquí hablaba que estaba de acuerdo con el Brexit, y que, aunque no lo pareciera al inicio, económicamente era lo mejor para el Reino Unido, porque podía separarse un poco de de estas consecuencias que va a generar el primer tsunami después del 2008 en la Unión Europea. Entonces ahorita ya se vuelve muy interesante ver. El Reino Unido acaba de hablar que dentro de su política monetaria va a empezar a adquirir lo que son bonos corporativos. Habrá que ver realmente qué tipo de herramientas el Banco Central Europeo está planeando sacar del sombrero mágico en esta ocasión, puesto que ya se le han agotado muchísimas opciones que ha intentado estos últimos años y que no han funcionado. Entonces, la verdadera fragilidad, como les comento, con este tsunami que se viene, aparte de que China es la que se va a ver como más golpeada, pero China no se va a colapsar. El problema de la Unión Europea es que está tan frágil, tantas situaciones. Tenemos a Grecia todavía causando muchos estragos. Tenemos el sistema bancario italiano que genera muchísimas dudas. Entonces, pues bueno, habría que ver cuál va a ser la reacción del Banco Central Europeo ahora, después de que el Banco Central del Reino Unido decidió cortar tasas de interés, y ver cómo reacciona el Banco Central Europeo. Y ahí vamos a tener una idea qué tanto miedo puede tener. Ahorita donde yo pienso que la volatilidad se va a disparar es en el euro. Habrá que ver bien cómo se van manejando las cosas, pero es lo que yo creo después de el Banco Central de Inglaterra decidiendo esto. No se sorprendan si tal vez las operaciones que yo les vea a futuro o alguna opción sean en el euro dólar. Porque pueden decir, oye, pero si estás hablando del Banco Central de Inglaterra y vas a abrir una en el euro dólar, ¿por qué? Porque pienso que ahí es donde se va a dar la mayor volatilidad y las mayores oportunidades, al menos al inicio las más claras. Pero habrá que ver, yo los mantendré informados a través de mi canal de YouTube. Y bueno, básicamente es eso. El Banco de Inglaterra creo que está jugando toda la política monetaria de la forma más inteligente y más sensata posible, primero enviando un mensaje de seguridad a los mercados. Curiosamente iba a contravenir a lo que los medios masivos querían que el Banco Central hiciera. Yo creo fue correcto, porque los mercados se sintieron, y ahora lo estamos viendo un mes después,
reaccionaron positivamente al que el Banco Central de Inglaterra no entró en pánico. Porque si quieres perder la confianza de los inversores, tienen que verte apanicado. Y lo que logró el Banco de Inglaterra en ese momento es demostrar que no tenía miedo. Y eso reafianzó la confianza de que después del Brexit las cosas pudieran no ser el fin del mundo, como muchos pintaban, y que obviamente no fue. Y en esta situación, adaptándose a las nuevas circunstancias, se justifica esta recorte de tasas de interés. El próximo mes todavía tenemos un cuarto de punto para llegar al cero, e inclusive de ser necesario irnos a tasas negativas. Entonces, todavía tiene mucho espacio de maniobra el Banco de Inglaterra como para, si bien tal vez la libra puede bajar en su cotización, que lo haga de una forma ordenada y no guiada por el pánico, que eso es lo más importante para todos. Los traders nos beneficiamos de la volatilidad, pero en una forma real tampoco nos sirve beneficiarnos de una volatilidad gigantesca si toda la economía del mundo se está colapsando. No existe ningún sentido. Tenemos que encontrar un punto donde la volatilidad sea aceptable. Entonces, bueno, esas son mis apreciaciones de lo que acaba de pasar. Obviamente tengo muy poco tiempo de ahorita para analizar las primeras reacciones del mercado. De forma muy somera, esto ya también lo hemos analizado en los webinarios en inglés. Estas es lo que yo llamo mis bandas Bollinger de datos fundamentales dinámicos, de precios dinámicos. Es decir, esto es como una banda Bollinger, pero en vez de basarse en precios, se basa en la aplicación de cómo se leen los datos fundamentales aplicadas al precio. Entonces aquí las bandas no están siendo tan responsivas a si de repente el precio se dispara o cae o se cae para abajo, no necesariamente la banda de Bollinger va a cambiar. Por lo tanto, pueden esperar que estas bandas tarden más en cambiar y puedan servir para dar contexto a lo que va a pasar. Les quiero comentar que esto ya lo había yo manejado aquí en los webinarios de Binary.com, que la libra esterlina yo la vengo analizando pre y post Brexit sobre todo para demostrarles que tenemos que tener nuestro propio criterio a la hora de hacer trading. No podemos dejarnos guiar por las histerias masivas que los medios masivos de comunicación tratan de inducir a la gente, ya que los medios masivos tienen su propia agenda de intereses. Uno como trader tiene que poder tener sus propias opiniones sustentadas y sobre todo con un marco de trabajo y con un contexto que no esté cambiando cada minuto. Y ya cuando tú tienes como trader ese marco de trabajo, es mucho más fácil que puedas aprovechar las oportunidades intradiarias, porque sabes exactamente dónde estás parado, sabes qué riesgos estás corriendo en dado caso si eres alcista o bajista. Este gráfico viene antes de enero del 2015, como ven la libra esterlina claramente viene para abajo, pero quiero que vean cómo en este momento, más o menos en marzo del 2015, el mercado retestea 2 veces esta banda y sube. Se mantiene arriba de la media, oscila en la media. Este es el pre-Brexit y este es el Brexit. Mientras todos los medios masivos decían que era el fin del mundo, estas bandas fundamentales que decían que el precio estaba haciendo todo perfectamente dentro de los límites tolerables y fundamentalmente aceptables. Como ven, el mercado retesteó aquí y empezó a regresarse. Los que siguen mis webinarios en inglés están mucho más conscientes que nosotros detectamos el precio 1.2850 en la libra esterlina, basándonos en un análisis de 30 años de datos, en el que arrojaba que se podía hacer el potencial nivel de reversión, o al menos que pudiera darle un respiro a la libra esterlina después del Brexit, cosa que sí sucedió, funcionó, el precio llegó a 1.28 y de ahí se regresó y llegó al 1.30 y me parece 1.35, que fue el punto más alto después del Brexit. Si hacemos zoom in un poco más, esta gráfica viene de antes de julio del 2015 y como podemos ver, bueno, pues aquí empezó, pues digamos como medio
en rango y empezó a volverse gradualmente bajista. Pero nuevamente quiero que vean el poder de este tipo de análisis, lo que yo llamo trading fundamental, fundamental trading, que es distinto al news trading, que es el trading de las noticias. Trading de las noticias es muy complejo, es de mucha volatilidad, depende mucho de cómo reacciona el mercado previamente a diferentes datos y no necesariamente va a reaccionar de una forma racional hacia lo que el dato en sí es. Lo que realmente importa es cómo reacciona el precio tal vez un día o 2 días después de la noticia, porque si uno detecta bien el efecto de una noticia, esa dirección puede perdurar durante una semana, 2 semanas, 3 semanas o hasta más, ¿no? Y eso es lo que el enfoque real que tengo yo en este tipo de webinarios. No es darles un análisis técnico que el día de mañana cambia y el día de pasado cambia, no, sino que darles como esta brújula para saber dónde estamos parados. Quiero que vean nuevamente en este proceso de bajada, dónde el precio revierte. Esto es pre-Brexit. El pre-Brexit se sale de la banda y regresa inmediatamente adentro y aquí toca la parte inferior. ¿Por qué? Porque es muy difícil que un mercado cualquiera que sea se pueda salir de estas bandas como si nada y salirse y seguir hacia arriba y hacia arriba. Sí puede pasar, pero pasa muy contadas veces, como por ejemplo en el 2008 todo se rompió porque de un momento al otro el mundo despertó y se dio cuenta que había vivido en un sueño. Entonces hubo un ajuste masivo, puesto que muchas de las cosas fundamentales no eran reales. Pero mientras sí lo sean, o mientras los mercados consideren que sí lo son, la parte lógica es que el price action se dé dentro de estas bandas. Y que para que algo pueda, digamos, que el precio pudiera haber seguido hacia arriba, le va a costar muchísimo trabajo aquí. Y es probable que regrese intente y gradualmente empiece a subir. Entonces yo nada más les comento esto. Si estas bandas fueron capaces de anticipar el rango pre-Brexit y después del Brexit, creo que queda muy claro que son confiables para que ustedes sepan dónde están de pie. Esta viene de julio del 2015, es más reciente. Aquí se ve claramente la tendencia hacia abajo, nuevamente la banda aquí, la banda acá, la banda acá. Aquí nosotros, los que gusten, pueden ir a el canal de YouTube de Binary.com, porque ahí ya elaboré con mucha más profundidad que la razón por la que yo pensé que aquí se iba a revertir el precio era que se juntaba el nivel psicológico 1.3 más estas bandas, más que tenemos un nivel de soporte de multidécadas aproximadamente en el 1.3 y que el mercado le iba a ser muy difícil seguir hacia abajo. Sin embargo, sí puedes seguir hacia abajo, pero la idea es saber cuándo realmente tienes buenos chances de esperar que se lleve un rato. Que la libra esterlina pueda seguir hacia abajo, por supuesto que puede seguir hacia abajo. Pero si está en un nivel multidécada y testeando esta banda, etcétera, se va a llevar un rato. ¿Por qué? Porque aquí es donde los traders fundamentales, los hedge funds, los pension funds, buscan comprar. Porque para ellos que los precios estén aquí son gangas. Entonces, si bien tal vez el precio después puede terminar bajando, pero ellos pueden aprovechar esta posición, no sé, tal vez para cerrar posiciones bajistas o abrir operaciones de menos largo plazo alcistas, porque ellos necesitan volumen, ellos necesitan encontrar un precio donde todo el mundo esté vendiendo y ellos sean los únicos comprando, porque necesitan quien les venda grandes cantidades a precios baratos. Y bueno, esta es como la más reciente, que es la que también yo he comentado aquí en los webinarios de Binary.com, que yo ya estaba considerando. Los que me han seguido saben que yo tenía una posición muy alcista respecto a la libra esterlina después del Brexit. Sin embargo, yo estaba esperando que después de que tocara el nivel 1.2850, se cerrara
el gap de fin de semana después del Brexit en el 1.37, porque después del fin de semana del Brexit, el mercado abrió con un gap bajista y no ha sido capaz de cerrarlo. Se los voy a mostrar en unos momentos. Lo que yo estaba esperando es que cuando el mercado llegó a este nivel, tuviera la capacidad de hacer mucho más rápido el movimiento más o menos aquí. Fíjense cómo estas bandas pueden designar su plan, pueden ayudarlos a diseñar su plan de trading. Aun cuando no fuera real lo que pasa y termine pasando, ustedes pueden saber qué sí es realista y qué no. Es decir, si yo hubiera tenido la expectativa de que el precio después de tocar aquí llegara al 1.50 solo porque aquí llegó antes del Brexit, en cuestión de una semana, pues ustedes van a poder saber que eso es poco realista. ¿Por qué? Porque primero tienen que derrumbar esta banda de precios dinámicos, basados en fundamentales, en datos fundamentales. Entonces, si bien sí puede pasar, sería muy extraño, muy extraño que pasara de forma inmediata, porque si ni el Brexit fue capaz de romper estas bandas, pues bueno, imagínense lo que se requiere para que de un solo zarpazo lleguemos al 1.50 cuando ya la banda va hacia abajo. Sin embargo, yo estaba esperando que más o menos aquí llegara al 1.37. Como ven, era perfectamente realista, pero empezó a pasar el tiempo. El precio empezó a estabilizarse. Y si bien ya se colocó arriba de la media, lo que con el tiempo va dándole una nueva forma a estas bandas y pueden revertirla hacia arriba, empezó a acercarse a esta resistencia. Ustedes van a ver en unos minutos cómo esa resistencia, en esa resistencia ya tenemos muchos niveles, los cuales van a ser bien difíciles de romper. Y que, por lo tanto, mi objetivo del 1.37, que era lo único que podía más o menos devolverle la confianza alcista de una forma activa a la libra esterlina, se evaporaron. Los riesgos se han convertido ya bajistas. ¿Por qué? Al menos para volver a testear este nivel. Como ven, ahorita el mercado está en perfectas condiciones para que si no puede superar esta barrera, caiga inclusive cerca del 1.2 o cuando menos aquí, donde ahorita está la banda media. O sea, eso es el rango lógico ahorita. Puede seguir hacia arriba, sí, pero si esto va a seguir hacia arriba, tiene que quedarse aquí un rato. ¿Cuánto tiempo? Puede variar mucho. Pero el rato que se quede aquí oscilando vuelve difícil el trading para los que no están considerando esta información, porque a cualquier momento que esto baja van a decir, va a ser bajista, venden, y el precio sube, y dicen, va a ser alcista, compran, y el precio baja. Y lo que pasa es que están ignorando estos niveles. Entonces, esto les ayuda. Si ustedes son alcistas por algún motivo en la libra esterlina, de antemano saben que van a encontrar muchísima resistencia. Entonces no pueden ser muy ambiciosos en una operación que pretendan mantener abierta en el corto plazo. Si deciden abrir operaciones alcistas de más largo plazo, tienen que estar dispuestos a saber que el mercado puede estar oscilando en su contra durante varias semanas o meses. Entonces, esto les ayuda, y eso ayuda a que ustedes puedan darle una forma realista a sus riesgos, puedan elegir de una forma correcta los niveles clave, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí queda claro por qué ya mi idea alcista activa que tenía de la libra esterlina se desapareció. Porque de hecho fue cuando los precios empezaron a estar aquí, un bajón que tuvo, y después el mercado reaccionó de forma alcista, pero yo ya sabía que aquí estaba esta resistencia y que sumado a mi análisis personal yo ya definitivamente yo no creía que el 1.37 fuera a ser tocado. Por lo tanto, lo que espero ahora es que el precio reteste estos niveles y que, como ven, es perfectamente plausible. Esto solamente es un zoom in un poco más detallado de este mismo escenario. Aquí podemos ver exactamente qué tan cerca está, básicamente es el nivel, y aparte tenemos aquí el 1.35. Entonces vuelve muy difícil que esto pueda ser roto tan fácilmente. Probablemente lo único que hubiera podido ayudar a que se rompiera rápidamente es algún tipo de decisión muy extraña del Banco de Inglaterra,
pero pues como podrán ver no es coincidencia que los mercados antes de una noticia masiva como esta busquen refugio en uno de estos extremos, ya sea aquí o acá. Antes del Brexit el mercado, y esto es clarísimo aquí, antes del Brexit el mercado buscó refugio en esta línea. Esto no es coincidencia. Los mercados buscan refugio en estos lugares donde, aunque no lo parezca, son los mejores lugares para, si tú eres alcista, aquí tomas beneficios, y si eres bajista, aquí haces short. ¿Por qué? Porque es el nivel más lógico. Y aquí es lo mismo, no es coincidencia que ahora que se venía esta decisión tan importante del Banco de Inglaterra, el mercado justamente buscó refugio aquí. Porque sabe que pase lo que pase, bueno, se necesita una noticia completamente fuera de serie para que tal vez el mercado brincara para acá. Y aun cuando brincara, como esto lo expresa el Brexit, es cuestión de tiempo para que regrese a esta zona. Porque en esta zona es donde el mercado se siente eficiente, es donde es eficiente. Fuera de estos extremos indica que algo no está bien o que algo no estuvo bien. En el caso de las crisis indican que todos los datos fundamentales estuvieron mal. Por eso los mercados se mueven fuera de esas bandas. Pero bueno, en condiciones que no son las del 2008, podemos confiar en este tipo de análisis. Rápidamente, este es cómo se ve el gráfico de la libra esterlina. Este es un gráfico diario. Tenemos aquí una cuña bajista que se viene dando desde el 2014. Se ve claramente la tendencia bajista. Este es el rally pre-Brexit, que si ahora que tienen esa información y esa información visual respecto a los precios dinámicos fundamentales, todo tiene más sentido. Tienes esas líneas, más aparte esta línea de la cuña bajista, pues ahora se entiende por qué la gente hace short aquí y por qué el mercado bajó acá. El mercado aquí buscó el refugio de esa banda inferior fundamental después de haber roto este nivel. Entonces, todo tiene cierta lógica. Yo aquí les estoy poniendo este análisis porque el día de ayer yo comentaba que para mí el interés alcista ya estaba confirmado que se había eliminado por cómo los niveles que aquí vemos en la libra esterlina se han disminuido a partir de que se empezaron a dar cuenta los participantes que no iba a ser posible cerrar la brecha del 1.37. Este es un zoom in de esa misma gráfica. Aquí podemos ver el Brexit y esta brecha es la brecha que les digo. Aquí cerró el fin de semana y abrimos acá. La cosa es que aquí el mercado ya no fue capaz de cerrar esta brecha. Se ha quedado abajo, abajo, abajo. Tenemos volúmenes hacia abajo, ya no nos están indicando interés comprador. Ya sabemos que hay una línea fundamental justamente aquí. Tenemos esta línea aquí. Tenemos descensión en volúmenes. Tenemos al MACD negativo. Todo estaba indicando o está indicando que el mercado se dirige a volver a retestear el 1.28. La primera barrera es el 1.3. Pero bueno, de la que yo estoy considerando más lógica es la 1.28. Vámonos a las gráficas en vivo para que podamos ver a más detalle cómo se ha comportado el mercado. Ok. A ver. Aquí está. Este es el gráfico diario. Esta es la barrita del día de hoy. Como podemos ver, cuando tocó este precio, yo comuniqué que mi interés alcista se había anulado cuando este precio fue tocado. Pero como ven, el mercado reaccionó hacia arriba, eso es normal. No siempre pasa, pero el significado que tienen los movimientos son complicados, porque no sabemos si este movimiento fue auténticamente alcista o es un movimiento que los bajistas van a aprovechar para ir vendiendo, vendiendo, vendiendo y continuar el movimiento hacia abajo. De acuerdo a como yo estoy entendiendo el mercado al no poder sostener estos niveles, al perforarlos, están indicando una debilidad bajista. Y todo este rally empezó a ser de oportunidades de venta. Como podemos ver, después de la decisión del Banco de Inglaterra, podemos ver que ya el precio se aproxima justamente a estos niveles, que para mí ya en esta ocasión ya no van a funcionar como soporte.
El soporte aquí fue para darle oportunidad al mercado de deshacerse de sus posiciones alcistas y empezar a revertirlas. Creo que ahora el valor intrínseco de la libra esterlina después de esta reducción de tasas de interés, efectivamente, como ven, y toda la información que ya les compartí y todo lo que están viendo ahorita, nos está indicando que es perfectamente plausible esperar que lleguemos a este nivel. Estamos ya muy cerca del 1.3, que es como el primer nivel psicológico. Todavía estamos haciendo testing de ese nivel multidécada. Aunque no lo crean, el precio puede llegar a 1.20 y todavía ese nivel puede ser válido. Porque cuando analizas 30 años de datos, realmente para considerar que un nivel se rompió, tienen que pasar muchas cosas. No solamente perforar 100 o 200 o 300 o hasta 1000 puntos. Porque cuando uno observa datos de 30 años, pues lo que pasa en un mes, en 2 meses, en 6 meses, hasta en un año, no es tan relevante. Entonces, bueno, toda esta zona es de muy largo plazo de compradores, sin embargo, ahorita el momentum se está empezando a orientar hacia abajo, como lo comenté ayer, como lo he venido comentando en otros webinarios de Binary.com. La dirección desde este momento se empezó a perfilar hacia abajo. Como verán, no siempre es inmediato, depende de muchos factores, básicamente de price action de corto plazo, si esto iba a indicar una caída inminente o una reestructuración. Este movimiento fue de reestructuración. Para todos los que éramos alcistas y tenían posiciones muy grandes, empezaron a salirse aquí, 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 aquí. Por eso es esta disminución de volumen, porque realmente los que se empezaron a salir son los alcistas que compraron aquí y que empezaron a comprar desde acá. Realmente el interés alcista se fue perdiendo. ¿Por qué? Porque los que sabemos que los niveles dinámicos fundamentales cada vez se acercaban más y peligrosamente se empezaban a alinear con sabíamos que ya no iba a ser posible cerrar esta brecha. Por lo tanto, eso es una señal de severa debilidad que cuando menos va a indicar que tiene que volver a retestear este nivel para que entonces el mercado trate de volver a agarrar momentum y cerrarlo. Pero bueno, habrá que ver qué pasa. Yo sí pienso que el mercado se dirige al 1.2, pero nuevamente tenemos sobre todo que ver el price action después de cuando este nivel se ha tocado. Nuevamente, nada está descartado. El mercado puede tocar el 1.3 y dispararse para acá, por supuesto que puede pasar. Si los mercados nos han enseñado algo es que se gobiernan a sí mismos y hacen lo que se les pega la gana y muchas veces se brincan los niveles fundamentales y todo y sí pasa. Nosotros tenemos que tener eso en nuestra conciencia, saberlo y saber que esos son los riesgos de ser trader, pero obviamente no, el manejo de riesgo también es conocer estos niveles y hacer un trading sensato. Ejemplo, hubo gente que compró aquí. Bueno, no necesariamente quiere decir que fue malo, pero cuando tienes todo alineado, los parámetros fundamentales, los niveles dinámicos de precios fundamentales, esta resistencia, tienes disminución en volumen, eh, tienes pues sí, básicamente se pierde el vapor para poder cerrar esta brecha bajista, pues no se entiende tal vez si abriste alguna operación alcista, tiene que ser aquí como querer nada más realmente tomar una oportunidad muy corta del mercado. No puedes abrir una posición alcista aquí y esperar tal vez que llegue acá en un mes por todo lo que ya mencioné. Vamos a pasar rápidamente a las 4 horas porque es muy importante esto que les quiero mostrar. Bueno, al parecer se me borró aquí la línea. Es esta. Esta es la brecha bajista que nunca fue cerrada, ustedes como pueden ver. Sin embargo, el mercado se estabiliza, deja de tener pánico, contradice a los medios masivos de comunicación, no fue el fin del mundo, esto es bueno. Ustedes pueden ver aquí el incremento abrupto de volumen. Después de aquí tener el mejor dato en los últimos 10 años del mercado laboral en el Reino Unido,
Desafortunadamente, bueno, por aquí no se ve muy bien. Ahorita pasamos a la de una hora. El mercado se estabiliza en rango, pero en los gráficos de una hora, si era de una hora, permítanme un segundo. Déjenme solamente dibujar rápidamente. Quiero que vean esto. Aquí tenemos el dato, el mejor dato, ese es de una hora. El mejor dato de empleo del Reino Unido en los últimos 10 años. Viniendo de volúmenes bajos, esto le devuelve dinamismo al mercado de la libra. El mercado sube. Tenemos una mala noticia del Reino Unido, se vuelve a recuperar. Aquí tenemos el peor dato PMI de los últimos 7 años y el mercado sencillamente se desploma, no es capaz de recuperar. Yo mencionaba que para mí este nivel era el clave que nos iba a indicar si esto era bajista o alcista. ¿Por qué? Por la lógica. Tú tienes el mejor dato en 10 años que es capaz de reavivar el volumen. Por lo tanto, este mínimo es clave. Este mínimo es tocado aquí. Para mí, aquí. Esto es señal de venta. No necesariamente inmediata, porque el mercado sigue subiendo, pero vean cómo van los volúmenes. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Mientras esto va hacia arriba, hacia arriba. Si le suman toda la información fundamental que les acabo de mostrar, empieza a tener un sentido, ¿no? Empieza a ser más claro que el mercado le va a costar muchísimo trabajo subir y mucho más trabajo por la dinámica de volúmenes. Quiero que vean qué pasa. Hoy se toma la decisión y es el primer dato en muchísimos días que rompe esta tendencia. Y no la rompe en volumen, pero también rompe estos niveles. Yo lo que estoy esperando es que gradualmente, no va a ser mañana ni pasado mañana, esta noticia va a hacer que cuando menos se toque el 1.30, que es este nivel. Yo pienso que la señal de venta que se dio aquí, el mercado la va a seguir reconociendo y no va a revertir en el 1.30 hacia arriba. Puede titubear un poco, pero yo creo que el nivel al que se dirige esto es el 1.28. Desafortunadamente, por la volatilidad y la reciente noticia, necesito dejar que pasen pues al menos 24 horas para yo poder hacer un análisis mucho más profundo y poder tal vez abrir alguna operación en Binary.com con un intervalo de tiempo preciso. Pero bueno, ya estamos teniendo la brújula, ¿no? Ok, tú puedes ser alcista, puedes ser bajista, pero ya tienes las herramientas que necesitas tanto para ser alcista como para ser bajista. Ya sabes de qué lado está un poquito más cargado el riesgo y de qué lado no. Y esto devuelve el sentido común al trading. Deja uno de ser víctima de la volatilidad o víctima de los cruces falsos de medias móviles o de las noticias de internet que salen en los medios masivos. Todo cobra un sentido distinto. Y esto es la información que yo les acerco, para que esto ustedes lo utilicen de la mejor forma que lo crean posible, para su forma creativa de entender y llegar a sus propias ideas respecto a qué puede hacer en este caso la libra esterlina. Pero como ven, todo tiene sentido, todo está estructurado, no está dejado al azar. Con todo y la volatilidad, sí hay una parte de sentido común en el trading. En muy contadas ocasiones no existe, pero la gran mayoría de las veces está presente. ¿Por qué? Porque las economías no se construyen por una mala o buena noticia. Las economías se construyen históricamente a través de una constante evolución o involución de sus políticas monetarias, del desarrollo de sus economías, etcétera. Esto es lo que yo les acerco a ustedes. Como podrán ver, bueno, lo que les comentaba respecto al gap bajista, que es este, aquí se aprecia más porque es de una hora. Esto es el Brexit y este es el gap. Nunca se cerró y el mercado reconoció esta resistencia una vez, 2 veces y ya no alcanzó una tercera vez. Entonces, si me preguntan, se dirige cuando menos al 1.3 y de ahí tal vez puede revertirse, lo dudo mucho.
Pienso que la información que el mercado envió al no poder sostener este mínimo, que tendría que haberlo hecho, porque aquí fue el mejor dato en 10 años, y este fue el peor en 7, y al final sí terminó retesteando este nivel. Eso es debilidad, sobre todo porque días antes tienes un gap bajista, sobre todo porque empiezas a ver después la disminución en volúmenes. Todo esto te indica que efectivamente el movimiento esperado es hacia abajo. Y esto lo confirma. Entonces, yo pienso que respecto al análisis de en vivo, realmente no tenemos los elementos para abrir operaciones por el momento. Si yo los encuentro en las próximas horas o el día de mañana o pasado, en mi canal de YouTube, están más que invitados a visitarlo. Ahí tendrían los updates correspondientes. Y bueno, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, también me gustaría comentarles brevemente algo que me tiene pues bastante emocionado, que es la tienda, la shop de Binary.com que acaba de sacar hace unas semanas. Si ustedes no han ido, vayan allí, abren su cuenta en Binary, se van aquí en la pestaña de Shop y les va a abrir esto. ¿Qué es Shop? Binary.com es el marketplace de Binary.com, donde gente como yo, webinaristas, desarrolladores, les puede acercar herramientas que ustedes pueden utilizar para su trading, o inclusive estas bonitas camisetas, si les gustan las pueden pedir. Este robot de Binary.com es muy importante, vayan, chequenlo, porque les permite a ustedes configurar automatizadamente sus estrategias. Aquí tienen estas aplicaciones de web trading, tienen información importante como estos manuales, etcétera. Tienen aquí productos que otros webinaristas les acercan. Vayan, dense una vuelta, son productos muy interesantes. Probablemente en el futuro sea allí donde pueda yo encontrar la forma de acercarles mis servicios de valor añadido y que los puedan adquirir ahí. Por esa razón estoy muy emocionado. Vayan y chequenlo porque creo que es bastante interesante. Y no sé, Charis, si tenemos alguna pregunta, respuesta. I don't know, Charis, if we have any any questions so far. Ok, me dicen que por el momento no. De todas maneras, siéntanse libres de dejar las preguntas en Binary.com, ya me las hacen llegar, o si no, directamente en mi canal de YouTube. Fue un placer haber estado con ustedes, les agradezco su tiempo. Recuerden que nuestro próximo webinario en español es en un mes. Ustedes van a recibir la información en su correo. Y en dado caso que les interese, el próximo miércoles tengo mi tradicional webinario semanal aquí en Binary.com. Les agradezco muchísimo y me despido como me despido en inglés, que es trade safe, be safe, and bye bye.